Bien, pues buenos días a todos. Quiero comenzar mi intervención pues agradeciendo la invitación a la facultad, a la decana y como no, al departamento, al área de Filosofía del Derecho y más en concreto a Ignacio Ara, ¿no? Es la primera vez que estoy en esta universidad y este hecho pues me llena de satisfacción. También quiero decirles a todos que, lo ha dicho el profesor Ara, que el profesor Ara y yo somos amigos y a eso se deben, ¿no? Los elogios, buena parte de los elogios, pues son realmente o tienen que ver con esa relación de amistad. Bien, como les ha dicho el profesor Ara, yo soy consciente de que muchos de ustedes llevan aquí la mañana y voy a intentar, de alguna manera, hablarles unos 40 minutos, no sobrepasar eso, luego a ver si tenemos ocasión de que haya preguntas tan interesantes al menos como las que he podido escuchar antes, que me han gustado mucho, además de la intervención también anterior, y les voy a hablar sobre la interpretación de la Constitución. Les voy a hablar sobre la interpretación de la Constitución y voy a dividir mi intervención en 4 puntos. Un primer punto introductorio que nos sirva pues de marco, ¿no?, al análisis que voy a hacer. Un segundo punto sobre la interpretación jurídica en general. Tercer punto centrado en la interpretación constitucional y un cuarto punto en donde intentaré extraer algunas consecuencias al hilo de las cosas que he dicho. Este es un tema que muchos de ustedes conocerán o que todos ustedes, como obviamente los profesores, claro, ¿no?, pero los alumnos ya habrán trabajado con la Constitución y habrán interpretado la Constitución, por lo tanto no tiene por qué serles un tema lejano. Lo que sí que me interesa es intentar a ustedes plantearles una serie de reflexiones críticas que quizá en el futuro, al menos a uno o a dos, le puedan servir, ¿no? Yo siempre que hablo con un auditorio con mis alumnos, ¿no?, yo estoy seguro, bueno, uno habla en muchos sitios, pero con los estudiantes de Derecho siempre estoy seguro que alguno de los que te escucha en algún momento será capaz de cambiar cosas en el mundo, ¿no? Y mis charlas, o cuando doy una conferencia, siempre voy con esa ilusión, voy a decirlo así, ¿no?, de que alguien pueda, algo de lo que yo les diga, le pueda utilizar para cambiar, ¿no?, cambiar las relaciones sociales, cambiar la sociedad y el mundo en general. Interpretación de la Constitución. Lo que me interesa es saber o plantearles, bueno, qué es eso que hace especial la interpretación de la Constitución, ¿no? Y lo que no cabe duda es que la contestación a esto pues va a depender de muchos factores. Va a depender del concepto de interpretación que manejemos, que entendamos por interpretación, pero va a depender también del concepto de Constitución que manejemos, para qué sirve la Constitución, ¿no?, con qué finalidad creamos la Constitución, qué papel le queremos dar, y también va a depender, entre otras cosas, de cuestiones de legitimidad, esto es, de a quién queramos que sea el intérprete de la Constitución, ¿no? Entre otras cosas depende de esto. Estas son las 3 cosas principales que van a estar un poco detrás de lo que yo voy a hablar, ¿no? Aunque podríamos señalar que también esto depende de otras cosas, puede depender del momento en el que uno se encuentra, del contexto social, del contexto político, incluso también podríamos pensar, ¿por qué no?, del contexto geográfico, ¿no? La interpretación de la Constitución puede depender de muchas cosas. Pero claramente depende del concepto de interpretación, ¿no? Y como ustedes saben, cuando nos planteamos en el derecho qué es interpretar, pues no hay un acuerdo, o esto no lo contestamos todos de la misma manera. Manejamos diferentes conceptos de interpretación. No sabemos si se interpreta cuando las normas no son claras. Tenemos un aforismo clásico, ¿no?, que decía in claris non fit interpretatio, ¿no? Cuando hay claridad no hace falta interpretar, pero muchos discutimos eso, en el sentido de que se sabe que una norma es clara cuando se ha interpretado. No nos ponemos de acuerdo sobre el papel de la gente, del sujeto que interpreta, si el que interpreta está claramente limitado por lo que la norma dice, o si la actividad interpretativa es una actividad en donde existe cierta discrecionalidad, cierta libertad, ¿no?, donde se pueden decir, donde hay varias opciones, ¿no? Cuando uno trabaja con una norma tiene varias opciones o solo una, ¿no?
no tenemos tampoco, no nos ponemos de acuerdo sobre quién es el agente, va a decir, el intérprete del derecho, ¿no? Cada hablamos de intérprete del derecho, siempre pensamos en el juez, o en muchas ocasiones pensamos en el juez, pero está claro que no es, el juez no es el único intérprete del derecho. Luego me detendré un poquito en esto. No nos ponemos de acuerdo sobre la proyección, hablamos siempre de interpretación y estamos pensando en normas, pero ojo, en el derecho adquiere una importancia fundamental, algo menos estudiado cada vez más, que la interpretación de los hechos. La interpretación de los hechos. En algunos contextos esto es una labor fundamental y aunque en esto siempre los juristas nos ayudamos de otros, está claro que en un determinado momento hay que establecer, contestar una pregunta tan importante en algunos ámbitos jurídicos como es la pregunta de qué es lo que ha pasado, ¿no? Y esta pregunta se hace, ¿no? o la planteamos también en muchos casos desde el punto de vista interpretativo. No nos ponemos de acuerdo sobre las consecuencias, ¿no? Las consecuencias que tienen nuestras interpretaciones. No hay un tema clásico, ¿no? Centrado en los jueces, ¿no? Y es, bueno, los jueces crean normas, no crean normas, ¿no? En las sentencias encontramos normas creadas por los jueces. El resultado de la interpretación es una norma, no lo es. A pesar de todo esto, es cierto que si tuviésemos que hacer una clasificación entre los diferentes conceptos de interpretación, lo que veríamos es que es posible destacar dos grandes teorías sobre la interpretación. O si se quiere, quizá mejor hablar de tres porque son dos grandes teorías enfrentadas y una intermedia, ¿no? Por un lado está la teoría cognitiva de la interpretación, ¿no? Que es algo así como decir, bueno, ¿qué es lo que hace el intérprete? ¿Qué es lo que hace un intérprete en el derecho? Pues lo que tiene que hacer es descubrir el significado de una norma. Las normas tienen un significado, el buen intérprete es aquel que logra encontrar ese significado. El buen jurista es el que sabe, el que llega a conocer lo que la norma dice. Hay una interpretación que es verdadera. El jurista lo que busca, el intérprete es lograr alcanzar la verdad. La actividad interpretativa es una actividad científica, podríamos decir, ¿no? Es decir, que la podemos medir en términos de verdad y falsedad. El juez es la boca muda, que diría Montesquieu. Esto es un poco el concepto de interpretación desde esa teoría cognitiva. Pero frente a esta teoría cognitiva, y hablábamos antes al comienzo de Tarello, ¿no? Pues bueno, frente a esta teoría cognitiva, que no sería la de Tarello, nos encontramos con la teoría escéptica. ¿Qué dice la teoría escéptica? Bueno, pues para la teoría escéptica, interpretar no es descubrir el significado de la norma, sino que la interpretación consiste en atribuir significado a la norma, en decidir el significado de la norma. La tarea interpretativa no es una tarea científica, porque la tarea interpretativa es eminentemente discrecional. No existe una única solución. No puedo describir la actividad interpretativa en términos de verdad o falsedad. Lo puedo describir en términos de corrección o incorrección. Existen interpretaciones más correctas que otras, pero hay un margen de discrecionalidad siempre presente cuando trabajamos con normas, cuando interpretamos con normas. Estos dos conceptos de interpretación, no me voy a detener mucho de esto, pero desde ellos podríamos explicar el derecho, ¿no? Porque realmente se corresponden con dos teorías diferentes del derecho, con dos maneras diferentes de ver cómo trabajamos los juristas, dos formas distintas de entender la metodología jurídica, y con dos teorías de las normas también diferentes. Pero son dos posiciones que, llevadas al extremo, dificultan mucho la comprensión del derecho. Es muy difícil pensar que las normas tienen un único significado, aunque es cierto que en el ámbito de la teoría del derecho diferenciamos reglas y principios y decimos, bueno, las reglas son normas muy claras, muy determinadas. Sí, en la Constitución encontramos normas de este tipo, ¿no? Los españoles son mayores de edad a los 18 años. Esto es una norma regla, ¿no? Difícilmente podemos pensar que exista discrecionalidad a la hora de interpretar esta norma, ¿no? Pero la actividad jurídica no es tan sencilla, ¿no?, como utilizar estas normas, ¿no? Precisamente lo que caracteriza el comportamiento de los operadores jurídicos, los conflictos jurídicos son en muchos casos conflictos interpretativos. Es decir, cuando alguien ajeno al derecho, cuando ustedes, no sé en qué curso están de derecho, pero cuando, primero, bueno, pues cuando ustedes, muchos de ustedes, supongo, no lo sé, pero igual venían y decían, bueno, el derecho qué bien, porque el derecho me va a solucionar, las normas jurídicas me van a solucionar los conflictos.
y una solución clara, porque el derecho da seguridad por mucha serie de cosas, pero realmente cuando uno analiza un conflicto desde fuera del derecho, ¿qué ve? Ve dos partes enfrentadas y un tercero, y los tres trabajan con lo mismo, con las mismas normas, con los mismos, quizá con intereses en algunos casos distintos, bueno, puede ser, pero con las mismas normas, con los mismos enunciados lingüísticos, ¿no? ¿Y cómo puedo explicar esto? Bueno, lo que puedo explicar esto es que las normas las puedo interpretar de una manera o de otra. La mayoría de los conflictos jurídicos son conflictos interpretativos. Pero claro, la tesis de la tesis estética, también es una tesis complicada. ¿Por qué? Porque si decimos porque llevada al extremo, significa pensar que existen tantos significados de las normas como intérpretes. Claro, si existe mucha discrecionalidad, igual la discrecionalidad puede llegar a ese extremo, ¿no? El operador jurídico puede decir lo que quiera de la norma. Y si esto es así, al final el derecho, ¿en qué se traduce? Pues se traduce en en lo que algunos han pensado que es el derecho, ¿no? Que es una lucha de poderes, ¿no? Y al final el significado de la norma que vence es el significado que es capaz de imponer el poderoso. Y esto con matices también, porque ¿quiénes son los...? Claro, en el derecho hay poderosos. También luego me referiré un poco a esto, rápido, como voy a hacer toda mi intervención, pero es cierto, ¿no? El conflicto jurídico es un conflicto que no es un conflicto entre iguales necesariamente. Ustedes saben que todo lo que yo les diga hoy sobre cuestiones de la Constitución, igual se levanta alguien y dice, oiga, sí, muy bien, interesante y tal, pero la sentencia 50 y pico no sé qué del Tribunal Constitucional dice todo lo contrario a lo que usted dice sobre la Constitución. Y yo tendré que decir, pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Y la opinión, ¿cuál será la opinión que vale jurídicamente? La del Tribunal Constitucional, ¿no? Ahí, en el conflicto jurídico, competimos y no competimos todos con las mismas fuerzas. Probablemente, si ustedes dan una opinión de la Constitución distinta a la que yo doy, en el contexto en el que nos desenvolvamos, les van a hacer menos caso, con independencia de que igual están ustedes más... o que su visión es mejor, o vamos a decirlo así, más correcta, pero igual les hace menos casos. Bueno, en el derecho no hay esa igualdad, ¿no? Pero incluso la tesis estética, que es a lo que me refería, cuando dice, bueno, al final la decisión válida es la que da el órgano poderoso, también pone en duda quién es el órgano poderoso, porque ¿por qué el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución? Porque hay una norma que lo dice. ¿Por qué el legislador... ¿Por qué el Parlamento, las Cortes Generales pueden hacer leyes? No es por una cosa, no sé, que esté en la naturaleza, no, es porque hay una norma en la Constitución que les atribuye la potestad legislativa. Nosotros utilizamos, las razones que utilizamos en el derecho son las normas. Entonces, incluso las normas otorgan poderes. Y la tesis estética, ya no voy a seguir por esta línea para no liarles mucho, pero la tesis estética lo que haría sería negar que esas normas tienen una única interpretación. Es decir, podríamos seguir interpretando la norma que dice quién tiene potestad legislativa. Y entonces al final el derecho ya sí que sería solo, ¿no?, una expresión, ¿no?, del éxito de quien tiene fuerza, pero ya no solamente fuerza jurídica, sino el que es capaz de imponer las cosas por la fuerza. Entonces hay una tesis intermedia a la hora de hablar de interpretación que es en la que yo me voy a manejar, que como tesis intermedia tiene los defectos de las dos, por lo tanto probablemente sea la peor, ¿no? Pero que sí que me parece que es la que responde un poco a la visión más razonable de lo que es el fenómeno jurídico, ¿no? En ocasiones las normas se interpretan de manera discrecional, en otras ocasiones esta discrecionalidad no debería caber y el operador jurídico funciona como si todo esto existiera. Y subrayo lo del como si todo esto existiera. Hay diferentes conceptos de Constitución. Algunos de ustedes alguien les habrá hablado, obviamente me dirijo a los alumnos, ¿no?, de la célebre polémica entre Carl Schmitt y Hans Kelsen, ¿no?, dos grandes juristas, ¿no?, dos grandes personas como juristas, luego ya en lo personal, obviamente con una gran diferencia entre uno y otro, pero que tuvieron una discusión sobre quién debía ser el guardián de la Constitución, ¿no?
Es decir, quién debía ser quien garantizase la Constitución. Y esa polémica, ¿por qué se producía? Porque los dos tenían en la cabeza dos modelos diferentes de Constitución. Fíjese, no dos modelos distintos de juez, incluso en ocasiones hasta compartían algo del fenómeno jurídico, pero sí dos ideas distintas de Constitución. Para uno, para Smith, la Constitución, ¿qué era? Pues era un documento que lo que tenía que hacer era garantizar la unidad de la nación. Era como aquello como aquello que reflejaba la identidad de una nación, ¿no? Mientras que para Kelsen, en cambio, la Constitución era un instrumento para defender la pluralidad, el pluralismo. Entonces, desde estas dos concepciones de la Constitución, pues la manera en la que ésta se podía interpretar, y sobre todo la manera de quién debía ser el intérprete, la solución al problema de quién debía ser el intérprete, pues era distinta, ¿no? Les digo, también depende de los criterios de legitimidad, tiene que ver con esto anterior, ¿no? ¿Quién debe ser el intérprete de la Constitución? Debemos utilizar, como utilizamos en otros ámbitos, un criterio de legitimidad democrática, es decir, nos tiene que sonar a que detrás de ese órgano hay pueblo, hay voluntad popular, o tenemos que utilizar otros criterios, ¿no? Cuando, por ejemplo, muchos decimos, o muchos dicen, tiene que ser un juez. Bueno, pero el juez, estamos ya en otro plano, utilizando otro criterio de legitimidad. Tienen que ser juristas de reconocido prestigio. Bueno, estamos utilizando otros criterios, ¿no? Tienen que ser españoles. Estamos utilizando otros criterios, ¿no? ¿Cuáles de todos estos? Bueno, pues la cuestión de la interpretación constitucional depende de cómo resolvamos todas estas cosas. Pero en todo caso, y dicho esto, paso al segundo de mis puntos, que era hablarles muy brevemente de lo que es la interpretación jurídica para luego poder diferenciar esta interpretación jurídica de la constitucional. Voy a ir también rápido, cuando me falten 5 minutos, si no te importa, Ignacio, porque me he puesto aquí el reloj, pero no lo he mirado. Entonces suele ocurrir. Y estaba mirando a ver si aquí venía y no, tampoco. Entonces me avisas, por favor. Bien, interpretación jurídica. Ya les he estado señalando, ¿no? Yo, además, es algo que siempre intento transmitir, lo intento transmitir a mis alumnos, ¿no? A mis alumnos de primero, ¿no? Que la principal actividad, lo que nos caracteriza a los juristas es la interpretación, ¿no? Lo que hacemos los operadores jurídicos es interpretar. Y realmente la interpretación está presente en todo. Está presente cuando se crea, cuando se crea el derecho, ¿no? Nosotros, aunque esto lo discutimos en determinados contextos, pero realmente el legislador, ¿qué es? El legislador el legislador, cuando crea una ley, lo que hace es opta por una manera de entender la Constitución. Esto es la justificación que él puede emplear jurídica. No hay más que ver las exposiciones de motivos, esa parte que tienen con la que comienza muchas de las leyes, en donde se justifica, y ahí normalmente el legislador lo que apela es a enunciados constitucionales. Son estos enunciados constitucionales y obviamente hay ideología, ¿no?, de la mayoría parlamentaria que sea, pero es una manera de entender, de interpretar la Constitución, de solucionar un problema. Siempre que se crea, podríamos pensar que se está interpretando, y cuando se aplica claramente las normas, pues también. Cuando se aplican las normas, cuando se concretan, cuando se sirven también para resolver un problema, ahí está presente la interpretación. Está presente la interpretación, y todo ello además en el ámbito de la argumentación. La argumentación también es algo fundamental, ¿no? La interpretación forma parte de la argumentación. Nosotros cuando ustedes trabajen en el derecho, ustedes utilizarán principalmente razones diferentes a las que utilizan en otros contextos. Cuando ustedes deciden, bueno, ¿por qué he venido aquí? Pues he venido aquí pues porque, no lo sé, me dan un crédito, me han insistido mucho, o me dan, no sé qué, esas son razones que uno utiliza, ¿no? He venido aquí, no he ido al cine, bueno, son razones. Pero en el derecho también se decide y se utilizan razones. ¿Y cuáles son las razones por excelencia en el derecho? Las normas. Las normas funcionan como razones. ¿Por qué? Pues porque hay una norma que así lo establece, ¿no? Y, claro, esas normas, ya lo he dicho, esas normas se interpretan. Esas normas se tienen que interpretar. Y de ahí que esté muy relacionado todo el contexto argumentativo, a que tampoco me puedo detener mucho, con la interpretación. Y para ayudarnos en todo esto, en el derecho, pues tenemos una serie de herramientas. Las principales son esto que llamamos los criterios interpretativos.
Los criterios interpretativos son herramientas que ayudan, ¿no?, a esta tarea, a la tarea de la interpretación, que ayudan a descubrir el significado de las normas para algunos o a atribuir significado a las normas para otros, dependiendo, ya recuerden ustedes, de la concepción de la interpretación que manejemos. Si para quien sea descubrir, pues ayudan a descubrir; quien piense que es atribuir, decidir, ayudan a decidir o a justificar la decisión. Los criterios interpretativos son clásicos, pero en nuestro ordenamiento jurídico ya saben ustedes que los tenemos recogidos en un artículo del Código Civil, el 3.1 del Código Civil. ¿En donde aparecen todos los criterios interpretativos? No, pero sí aparece un catálogo bastante general en el cual se pueden introducir otros criterios, ¿no? 5 criterios interpretativos: el criterio gramatical o literal, cuando se apela a la literalidad del precepto, lo que dice el significado está muy claro, ¿no?, lo que dicen las palabras. El criterio histórico, se hace referencia a los antecedentes históricos y legislativos. El criterio teleológico, no teológico, que mis alumnos dicen teológico, no, teleológico, de telos, fines, espíritu y finalidad, dice el Código Civil, espíritu y finalidad de las normas. El criterio sociológico, la realidad social del momento, es decir, interpreto la norma y tengo en cuenta la realidad social del momento. Y el criterio sistemático, que es cuando el Código Civil hace referencia al contexto, el contexto de las normas, pues, y en definitiva el sistema. Es decir, lo que está claro es que el sistema jurídico también ahí funciona, ¿no?, cuando hablamos de contexto. Les decía, no son los únicos, hay otros muchos. En la Constitución encontramos criterios interpretativos. Piensen ustedes, hay un artículo, el 10.2, que se refiere a los derechos fundamentales. Las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán en conformidad con Declaración Universal y tratados internacionales, o sea, que nos abre la interpretación al ámbito internacional, el 10.2. Podríamos pensar que en el 53 de la Constitución, donde se habla del contenido esencial, si nosotros pensamos que el legislador interpreta el derecho, cuando se hace una ley sobre un derecho, se está interpretando la Constitución, el contenido esencial es otro criterio. La ley no puede sobrepasar el contenido esencial del derecho. Cuando en un recurso de inconstitucionalidad se echa atrás una ley porque viola un derecho, se echa atrás porque viola el contenido esencial. Entonces el contenido esencial funciona también como un criterio interpretativo, puede funcionar como un criterio interpretativo en materia de derechos, ¿no? Y luego hay otros criterios interpretativos que son fruto de la práctica jurídica o que aparecen en otros subsistemas, ¿no? Piensen ustedes en el ámbito de los contratos, 1281 creo que es, del Código Civil. Cuando se interpreten los contratos hay que estar... Si la intención de los contratantes no es clara, habrá que ir al tenor literal, creo que dice, ¿no? Sí, más o menos esto, ¿no? Materia de herencia, piensen ustedes que en el ámbito internacional también existe todo un tratado internacional para interpretar los tratados. Tenemos distintos criterios interpretativos. ¿Cuál es el problema? Bueno, que estos criterios interpretativos nos sirven, ¿no?, nos ayudan. Pero el principal problema es que no existe una jerarquía entre estos criterios. Es decir, el Código Civil no me dice, hay 5 criterios y el principal es el literal. No. Es cierto que nos encontramos en jurisprudencia con muchas decisiones de muchos tribunales en donde pues uno dice, más importante es el literal. No, el más importante es el sociológico. Va a depender de la sensibilidad jurídica que tenga el juez, y la sensibilidad jurídica que tenga la doctrina. En algunos ámbitos, sí, antes les he hablado, en materia contractual, pues parece que sí, que el primero es el tener en cuenta la intención de las partes, pero normalmente cuando hay un conflicto interpretativo en materia contractual es porque las dos partes dicen que no es su intención y ahí ya empieza el conflicto. Y cuando hay un conflicto es porque la literalidad no está clara, sí. Entonces, no hay jerarquía y ustedes se pensarán o tendrán muy claro que, imagínense, interpretar una norma atendiendo a cómo ha sido esta entendida en la historia, puede llevar a una solución diferente. Interpretamos una norma atendiendo a la realidad social del momento, o no, pero en principio parece ser que historia pasada y momento actual pues pueden llevar a conclusiones diferentes, ¿no? No existe una jerarquía, pero a pesar de que no existe una jerarquía, sí que es cierto que en la práctica jurídica hay dos criterios que cuando puede funcionar y el otro siempre, tienen más fuerza. ¿Y cuáles son estos dos criterios? Pues por un lado el criterio literal. ¿Qué quiero decir que tiene más? El criterio literal, bueno, cuando puede funcionar, es decir, cuando las palabras son muy claras,
Este es un criterio fuerte. Lo que ocurre es que esto ocurre muy pocas veces, pero cuando es evidente, el esfuerzo argumentativo que hay que hacer para superar este criterio, para dejar a un lado este criterio, pues es muy grande. Y hay otro criterio, pero hay otro criterio que siempre funciona, que es el criterio sistemático. El criterio sistemático, al menos, cuando se toma el sistema jurídico como límite. Se lo voy a decir quizá vamos a ver, nadie va a triunfar, su tesis no va a triunfar nunca si uno defiende que la interpretación que está dando una norma contradice al sistema jurídico, contradice al ordenamiento jurídico español. Esto es una mala estrategia. Esto es una mala estrategia. Entonces, y está claro que si su tesis, la otra parte, consigue demostrar que su tesis contradice el ordenamiento jurídico español, no va a triunfar. Entonces, el sistema jurídico siempre está ahí como límite. Por eso, en términos de metodología, lo primero que nos enseña a los juristas es cuando estamos trabajando en el derecho, piensen ustedes, bueno, en el derecho pues es siempre a mirar para arriba, ¿no? O sea, porque uno sabe que en el derecho hay normas superiores e inferiores y que las normas inferiores tengo que respetar lo que dicen las normas superiores y finalmente tengo que respetar lo que dice la Constitución, que es la norma básica. Entonces el criterio sistemático siempre está presente y el criterio literal cuando es posible. ¿Qué ocurre con la interpretación constitucional? Bueno, pues que la interpretación constitucional solemos pensar o solemos afirmar que es un tipo de interpretación jurídica especial. Dicho de otra manera, que cuando estamos con las normas constitucionales trabajamos de forma algo distinta de cuando estamos con el resto de normas. Es importante advertir que aunque a veces decimos esto, hay quien dice que no, pero cuando decimos esto, lo que es importante subrayar es que la interpretación constitucional es diferente, pero por una suma de argumentos, no por cada uno de ellos tomados individualmente, porque muchos de los argumentos que yo les voy a decir de forma rápida, como estoy haciendo todo, muchos de estos argumentos están presentes en otras normas que no son constitucionales o pueden aparecer en normas que no son constitucionales. Lo que es especial es que con la Constitución se suman todos estos argumentos. El primer argumento es el argumento de la naturaleza. ¿Qué queremos decir cuando decimos la interpretación constitucional es especial por la naturaleza de la norma constitucional? Bueno, muy brevemente, cuando hablamos de la Constitución, bien, aquí estamos en un contexto jurídico, igual estamos pensando en la Constitución como norma jurídica, algo que, como ustedes saben, en España se empezó a pensar en ello, no voy a decir casi con García de Enterría y su libro, pero por ahí. Porque la Constitución, ¿qué era? Una norma política, una norma programática, pero no tenía valor jurídico. La Constitución es una norma jurídica, pero es una norma política. Es una norma ética, es una norma social. Todo esto está dentro de la Constitución. Nosotros, cuando hablamos de la Constitución, decimos, bueno, esto es la norma básica de convivencia social. Pues claro, y es que lo es, en donde hay una dimensión política inescindible a la Constitución, claro. La Constitución tiene derechos, claro, y los derechos no los reconocemos, los derechos humanos no los podemos reconocer si no estamos dispuestos en algún momento a pensar en cuestiones éticas. Es que forma esto parte de los derechos. Entonces, claro, interpretar una norma que tiene todo esto, pues esto ya es especial, porque quien interpreta la Constitución debe ser consciente de que además de hacer una labor jurídica, está haciendo también una labor política, una labor ética, una labor social. Y esto a algunos puede ser que no les condicione, pero a la mayoría nos condiciona. Segundo argumento es el de la indeterminación. Antes se lo decía, les he puesto un ejemplo de norma constitucional. Los españoles son mayores de edad a los 18 años, pero rápidamente les he aclarado, hombre, si ustedes han leído la Constitución, pues habrán visto como las normas constitucionales, esto es una norma que no se parece a las otras, ¿no? En la Constitución ya se les habrá explicado en Constitucional, ¿no? Pues hay dos tipos de normas, ¿no? Las normas que reparten poder, que atribuyen poder, y las normas que reconocen derechos. Podemos pensar que las normas que reparten poder son normas claras. Dice, el Tribunal Constitucional conocerá del recurso de inconstitucionalidad, del recurso de amparo. Sí, en algunos casos son claras, pero en otros casos incluso estas normas no lo son. Piensen ustedes que el Tribunal Constitucional resuelve conflictos de competencia. Y los conflictos de competencia son conflictos que se producen cuando no está uno de acuerdo en este reparto de poder. Y el ejemplo fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, si ustedes
ustedes estadísticamente, si ustedes ven la jurisprudencia en materia de derechos fundamentales de nuestro Tribunal Constitucional, el artículo más citado es el artículo 24. Y estadísticamente, si ustedes analizan la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de recursos de inconstitucionalidad, los artículos más citados son los repartos de competencias entre Estado y comunidades autónomas. ¿Y eso qué son? Conflictos de competencias. Son distintas maneras de entender el reparto de poder. Las normas constitucionales son claramente las de derechos. ¿Qué es la libertad de expresión? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es? Bueno, yo también a mis alumnos se lo digo. ¿Qué es para ustedes el derecho a la intimidad? Yo les aseguro que su visión, la de algunos, de la intimidad y la mía, es completamente distinta. Completamente distinta. Y obviamente, ya sé, bueno, luego habrá la reflexión jurídica, ¿no? Pero en línea de principio, cuando la Constitución dice se reconoce la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, nos está dando una información muy vaga, muy imprecisa. Que podemos irnos, antes les decía, podemos irnos a los tratados internacionales, el 10.2, vamos a ver qué dice, y cuando uno está analizando el derecho a la educación y se va a la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿qué se encuentra? El derecho a la educación. Se reconoce el derecho a la educación, se encuentra la misma palabra, la libertad de los padres de elegir centro, se encuentra lo mismo. Hombre, hay jurisprudencia internacional también, pero la duda es, bueno, ¿y esa jurisprudencia internacional de dónde sale, no? Porque la norma es indeterminada también, la norma internacional, ¿no? Entonces, este sí que es un argumento, el de la indeterminación, ¿no? Las normas constitucionales pues admiten varias opciones, vamos a decirlo así, ¿no? Hay discrecionalidad interpretativa, discrecionalidad cuando se trabaja con la Constitución. Un tercer argumento es el de la situación o el del salto sin red, como queramos llamarlo, ¿no? ¿A qué se quiere hacer referencia con esto? Bueno, les he dicho antes, cuando a mí me enseñan el derecho, yo tengo que, siempre cuando estoy trabajando con, por ejemplo, con leyes, yo sé que siempre tengo en algún momento echar una miradita hacia arriba para ver si lo que estoy diciendo que dice la ley no contradice la Constitución. Siendo muy básicos, estoy trabajando con reglamentos, ¿no? Y entonces tengo que echar una miradita para arriba, para ver qué dicen las leyes, y para arriba qué dice la Constitución. Y esto forma parte de la práctica jurídica, ¿no? Básica. Pero claro, ¿qué ocurre cuando estoy con la Constitución? En teoría, cuando estoy con la Constitución, esto es la norma básica, miro para arriba y no hay nada. No tengo marco normativo de referencia, no tengo sistema jurídico. Alguien puede decir, sí, está, y claro, está toda la teoría, el bloque de constitucionalidad, está en el resto de normas, ya, pero con el resto de normas ha ocurrido lo mismo. Si se ha creado una jurisprudencia o se ha creado lo que sea, se ha hecho mirando para arriba y sin ver nada. Y esto también, lógicamente, condiciona, tiene que condicionar la interpretación de la Constitución. Luego hay otros dos argumentos, pero que no me voy a detener mucho para no alargarme, es el argumento de la afectación, que tiene que ver con los derechos. Es básicamente solamente decirles, bueno, las normas de derechos, cuando se interpretan, claro, las normas de derechos son normas constitucionales, siempre se hace en un ámbito del conflicto. Se voy a decir más claramente, cuando interpretamos un derecho, afectamos otro. Y esto es importante, para el intérprete de los derechos. El intérprete de los derechos debe siempre, cuando está trabajando con normas de derechos fundamentales, ver cómo su decisión afecta a otros derechos, porque siempre va a afectar. Entonces, por eso la ponderación es tan importante y por eso ahora el gran principio interpretativo en el ámbito de la justicia constitucional, en el ámbito del Tribunal Europeo, es la proporcionalidad, ¿no? ¿Por qué? Pues claro, porque siempre hay que dar opciones interpretativas que sean proporcionales, fruto de una ponderación. Y otro argumento es el del contexto, lo he dicho antes, podemos pensar que la interpretación constitucional también, si es una norma social, política, jurídica, etcétera, pues su interpretación se puede ver alterada por el contexto en donde nos situemos. Alguien podría pensar, y alguien no, esto es muy discutible, por eso no lo voy a tratar, que en un contexto pluricultural, el que estemos en un contexto pluricultural, esto debe ser algo a tener en cuenta a la hora de interpretar la Constitución. El que estemos en un contexto discriminatorio en relación con determinados colectivos, esto es algo que debe ser tenido en cuenta a la hora de interpretar la Constitución. O no, o no. Pero lo dejo ahí. Bueno, ¿y qué consecuencias tiene? ¿Qué consecuencias tiene esta especificidad, estos argumentos?
Pues bueno, tiene consecuencias sobre los criterios y tiene consecuencias sobre la interpretación. Sobre los criterios, pues tiene algo muy importante, y es que si ustedes se dan cuenta, antes les decía, ¿cuáles son los dos criterios que en la interpretación jurídica en general van a prevalecer? Y les decía, el literal y el sistemático. Pues ¿qué ocurre ahora con la Constitución? Que el literal, mala estrategia. Nosotros tenemos un caso muy reciente en donde, recuerden ustedes, una sentencia del año 2012 del Constitucional que resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma en materia del matrimonio de parejas del mismo sexo. Y se trataba, cuando se recurre, se presenta el recurso, el tema es el tema de la literalidad del artículo de la Constitución que hace referencia al matrimonio. Lo que era el matrimonio. Y buena parte del argumento de los recurrentes, que no me voy a meter, es decir, es un argumento más, pero para mí es algo equivocado, apelaba a la literalidad del precepto. Y en materia constitucional, esto es una discusión que yo creo que va de por sí. O sea, cuando discutimos cuestiones constitucionales, estamos discutiendo la literalidad. La literalidad. Y es muy difícil que uno, entiendo, pueda ganar, su opción interpretativa gane, tenga éxito, apelando única y exclusivamente a la literalidad. Porque si de verdad ese fuese un argumento convincente, no existiría el problema constitucional, no habría existido. El criterio literal es poco fuerte en el ámbito de la interpretación de la Constitución. Pero es que además el otro gran criterio que les decía, este sí, este siempre va a estar, también es poco fuerte, porque les decía, no hay sistema jurídico. No hay sistema por encima. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que cobran entonces fuerza los otros criterios. Pero claro, si ustedes se dan cuenta, los otros criterios son la historia, algo fundamental para conocer el derecho, pero algo que un jurista así positivo diría, bueno, la historia va por su lado, pero aquí las normas. No, la historia. Es un argumento, vamos a decirlo así, algo alejado de lo estrictamente jurídico. No sé qué término emplear, pero no es jurídico positivo, vamos a decirlo así, ¿no? El teleológico, espíritu y finalidad. ¿Cómo encontrar el espíritu y finalidad de las normas? Esto también nos traslada, ¿cómo se encuentra esto? Pues en la voluntad de los autores. Saben ustedes, en filosofía, el problema de Ulises y las sirenas, estamos condicionados ya por la voluntad. Si conseguimos la voluntad de los padres de la Constitución, estamos ya sometidos y nunca, o no. Nos atamos el día que se aprobó la Constitución a la voluntad de ellos. No estoy hablando de reformas de la Constitución, sino estoy hablando de la interpretación de la Constitución. O podemos dar una interpretación que sea diferente a la que tendrían los padres de la Constitución. La realidad social, el criterio de proporcionalidad, bueno, todos estos son criterios que abren mucho el campo de lo jurídico. Y todo esto tiene consecuencias sobre la interpretación. ¿Por qué? Pues porque al final, si esto es así, la decisión interpretativa constitucional en muchos casos es expresión de una toma de postura del intérprete, claramente. Es decir, expresa la adopción de una manera de entender la Constitución, de una manera de entender los derechos. Es una cuestión en donde está claramente, es una cuestión ideológica, jurídica, sí, pero también política, ética, lo decía antes, ¿no? Es una toma de postura. Vuelvo al caso del matrimonio de pareja del mismo sexo, a nadie se nos oculta que ahí lo que había era dos visiones diferentes de muchas cosas. De la sociedad, de la familia, y la excusa ¿cuál era? La Constitución. Bueno, quiero decir, el problema existía porque la Constitución hacía alusión a ello, ¿no? Y lo que había ahí en juego, y la adopción, y lo que resolvió el Tribunal Constitucional, a nadie le puede caber la menor duda que fue una opción, entre las que había, ideológica, de la ideología mayoritaria. Y si ustedes analizan esa sentencia, no hay más que ver los votos particulares que tuvo y el tenor de los votos particulares. Y esos votos particulares que eran otras maneras de interpretar la Constitución desde otros referentes éticos, políticos, etc. Si esto es así, cuando hablamos de interpretación de la Constitución, una de las cosas más importantes, o si quiere, hay dos aspectos que desde mi punto de vista son los más importantes, ¿no?
Por un lado, cómo se justifica la decisión interpretativa, es decir, qué razones hay para entender de una manera u otra la Constitución, y por otro lado, en manos de quién dejamos la Constitución, a quién le atribuimos la competencia, el poder, para interpretar, para dar la interpretación última de la Constitución. Por eso es importante, y es muy importante, estudiar y examinar lo que es las motivaciones de las... Si tomamos como referencia al juez